SER Podcast. Noche de información y análisis en Hora 25 con Fernando Garea, adjunto al director del Español. Garea, buenas noches. Hola, buenas noches. Isabel Morillo, periodista del Periódico de España. Morillo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Y Manuel Rico, director de investigación de Infolibre. Rico, muy buenas noches. Buenas noches. Martes 29 de noviembre, el día en 2 minutos. Marina Fernández. Un día marcado por la decisión del Gobierno de nombrar magistrados para el Constitucional al exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y la exdirectora general de Presidencia, Laura Díez. Decisión que ha provocado fuertes críticas de la oposición, pero no solo. Enseguida lo ampliamos. Además, el Supremo se ha pronunciado por primera vez sobre la aplicación de la ley del solo sí es sí. En su sentencia sobre el caso Arandina eleva las penas para los dos condenados, pero avisa de que hay que estudiar caso por caso. La ministra de Justicia insiste en el respeto a las decisiones judiciales y defiende la ley. Se trata de una ley que lo que hace es cambiar todo un modelo de política criminal y esto, lógicamente, ha supuesto que se tenga que hacer una redistribución de las penas. Declaraciones tras el Consejo de Ministros, que finalmente no ha aprobado la ley de familia del Ministerio de Yone Belarra. Señales preocupantes, dice Unidas Podemos, dice Echenique. No queremos pensar que el PSOE esté haciendo algún tipo de cálculo político después de la aprobación de los presupuestos. Pero fuentes de los dos socios de gobierno descartan una ruptura de la coalición y la ministra portavoz Isabel Rodríguez resta importancia a las tensiones internas que provoca también la ley trans. Lo que reivindica el Gobierno es su propia acción, no el debate previo, sino la acción final. Un 8,5% se van a revalorizar las pensiones el año que viene porque es la subida media del IPC, según el dato adelantado de noviembre, que rebaja la inflación al 6,8%. Y no convence ni a los agentes sociales ni tampoco a la vicepresidenta Yolanda Díaz la propuesta del ministro Escrivá para aumentar el cálculo de esas pensiones. Un endurecimiento del acceso a las pensiones de jubilación que nosotras no podemos compartir. Es recortar derechos. Seguridad Social sostiene que ampliar el cálculo a 30 años, descartando los 24 peores meses, beneficia a 1 de cada 3 trabajadores. Esto el día antes de que el ministro Marlaska comparezca por segunda vez ante el Congreso por la tragedia de Melilla y cuando la comisaria europea de Derechos Humanos ha publicado hoy su conclusión preliminar sobre el intento de salto. España, dice, no puede contribuir a las violaciones de derechos humanos y reprocha al Gobierno las devoluciones en caliente. Y terminamos en Estados Unidos. Un día importante allí para millones de personas, en palabras del senador demócrata Chuck Schumer, porque el Senado va a aprobar una ley para blindar el matrimonio homosexual, para que los estados que lo prohíban estén obligados a reconocer los que se hayan firmado en otros estados. Gracias, Marina. Y en la contra de Hora 25, Manuel Javois, buenas noches. Buenas noches, Aymar. Pone los pelos de punta a la historia que hemos conocido hoy de 3 hombres subsaharianos que han sido rescatados en Gran Canaria después de haber hecho una travesía de 11 días. Y lo que llama la atención es el sitio del barco donde los han encontrado. Es un espacio pequeñísimo, en la parte superior de la pala del timón, bajo la popa, casi a ras de mar. Es un espacio a la intemperie donde cualquier golpe de mar, cualquier movimiento podría haber sido letal, Javois. Es una de las fotos más impactantes que se han hecho sobre un tema, el tema de la inmigración, por otro lado, que colecciona, por desgracia, fotos muy impactantes. ¿Cómo dormían? Cómo bebían, ya sabemos que poco, casi nada, llegaron deshidratados, cómo comían, es decir, cómo se vive 11 días pendiente de que cualquier ola te mate o lo haga directamente el frío. Bueno, estos son los riesgos que toma la gente que quiere escapar de su país para llegar al nuestro, a vivir en hoteles de 5 estrellas puestos por el gobierno español, recibir miles de euros por no hacer nada y tener ventajas que no tienen los españoles, según el discurso de la extrema derecha. Estos 3 hombres que se han subido a la pala del timón de un barco, son, según ese discurso, uno de nuestros grandes problemas, como los cadáveres de la frontera de Melilla, más o menos. Gente egoísta, lujosa, que viene a quitarnos no sé qué, porque lo único que ellos han quitado de encima es el miedo a morir. Hoy una diputada de Vox colgó el vídeo de aficionados marroquíes celebrando y festejando la victoria de su selección con un problema. Lo hacían en El Ejido, en España. Un fracaso, ha dicho ella. Bueno, es un odio tan poco sofisticado que se dirige ya directamente contra la felicidad. Un odio tan estúpido, fíjate, que te prometo que al leerlo lo primero que pensé fue qué fracaso si son 3 puntos de oro contra Bélgica, un rival dificilísimo en un grupo complicado. Qué fracaso puede ser ganar 2-0. Un beso, Javois, hasta mañana. Un beso, chao.
Se incorporan ahora 25 los oyentes de Carrusel Deportivo en un día en el que el gobierno se ha empleado a fondo intentando defender que tanto el exministro Juan Carlos Campo como la exalto cargo de Moncloa Laura Díez son idóneos para sentarse en el Tribunal Constitucional como nuevos magistrados. El Consejo de Ministros los ha elegido hoy sin esperar a que el Consejo General del Poder Judicial nombre a los otros 2 magistrados que tiene que nombrar. Teóricamente deberían haberlo hecho al mismo tiempo el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial, pero 8 vocales del sector conservador del Consejo llevan 76 días bloqueando esa renovación a la que obliga la ley. Es un bloqueo premeditado, además, porque empezaron diciendo que es que no encontraban candidatos, luego dijeron que no les parecía adecuado el que proponían los progresistas, luego dijeron que qué mal el sistema de elección y así hasta hoy. 76 días bloqueando, 76 días incumpliendo la ley. Los magistrados salientes del Tribunal Constitucional llevan medio año con el mandato caducado y en la práctica lo que están consiguiendo los vocales conservadores con ese bloqueo es prorrogar en el tiempo una mayoría conservadora en el Constitucional que ya no debería existir. Por eso era importante para el Gobierno hacer ya esa renovación y garantizar una mayoría progresista, porque esa futura mayoría progresista del Tribunal Constitucional tendrá que afrontar cuestiones clave como la ley del aborto, la eutanasia, la reforma laboral, la reforma educativa. Son todas cuestiones de calado ideológico. Bueno, a pesar de que había constitucionalistas que advertían de que el Gobierno no podía adelantarse al Consejo General del Poder Judicial, que la renovación tenía que ser en bloque, 1/3 del tribunal en bloque, renovarlo todo al mismo tiempo, el Gobierno considera que sí podía hacerlo, y de hecho lo ha hecho, sin esperar a que se desbloquee el Cristo interno del Consejo General del Poder Judicial. La controversia viene por los perfiles elegidos por el Gobierno. Juan Carlos Campo, ministro de Justicia de este Gobierno hasta hace año y medio, y Laura Díez, alto cargo de este Gobierno hasta hace 6 meses. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, defiende ese movimiento. Poner en duda la imparcialidad en general de los magistrados que nombra el Gobierno, pues creo que es demasiado decir. A mí me parece que el Gobierno nombra personas, como es el caso, absolutamente idóneas para el puesto. Tienen exactamente la misma idoneidad que tenían Pedro González Trevijano y Enrique López hace 9 años, cuando fueron nombrados por el Gobierno anterior. Pero la elección no ha gustado ni a los socios de coalición, a Unidas Podemos, ni a los socios de investidura, y menos aún a la oposición. El PP dice, de hecho, que Campos va a ser el sheriff del Gobierno dentro del Constitucional. Alberto Núñez Feijóo esta noche en Zaragoza. El ministro de los indultos del proceso ahora va a ser miembro del Tribunal Constitucional para decirnos si es constitucional o no lo que él hacía siendo ministro del Gobierno de España. Está claro que a Sánchez no le interesa la justicia. No le interesa ni la justicia progresista, ni la justicia de izquierdas, ni la justicia socialista. Lo que le interesa es la justicia sanchista. Isabel Morillo, Manuel Rico, Fernando Garea, ¿cuál es vuestro análisis sobre este movimiento del Gobierno? Morillo, empiezo por ti. A ver, yo creo que el Gobierno se ve en un callejón sin salida y mueve fichas, yo creo que con la intención de elevar la presión sobre el órgano, sobre el Poder Judicial, sobre el órgano de gobierno que debería de actuar de una vez y de parar de una vez este bloqueo de 2 meses largos por una confabulación de unos señores de magistrados de un sector conservador que no les interesa que haya cambio. A mí eso me parece intolerable y entiendo que el Gobierno, después de la ruptura con el PP, tiene poco margen más que para hacer este movimiento. Lo que trasladan desde el Gobierno es que su intención es poner el foco en el bloqueo que llevan a cabo unos cuantos señores en el Poder Judicial y obligar a que eso se desencalle y se resuelva. Yo no sé si esa estrategia va a funcionar o no. Sí, es verdad que creo que poco más margen tiene el Gobierno para actuar y que lo que está pasando ahí dentro me parece intolerable. Sobre los perfiles elegidos, pues a mí me llama la atención que en un momento en el que se debate sobre si la politización de la justicia o no, es verdad que esto no es el órgano del Poder Judicial, esto no es el Consejo del Poder Judicial Constitucional, tiene otro tipo de rasgos y de características, pero a mí me sigue pareciendo un poco choteo del Gobierno elegir a un señor ministro que, con todo el respeto al señor Campos, que además creo que tiene una trayectoria pues que le avala, pero es un señor que ha sido ministro hasta hace nada y que muchas de las leyes que van a llegar a ese constitucional y donde él deberá participar y decidir han estado en el Consejo de Ministros del que él formaba parte y
y la señora asesora de presidencia es que ha sido mano derecha de Carmen Calvo, o sea, 3/4 de lo mismo. No me parece estético, sinceramente. Creo que el mensaje que traslada al gobierno es un poco de me da igual lo que digan y hago lo que quiero, claro. Rico, ¿cómo lo ves? Bueno, hay dos cuestiones, como comentaba Morillo, ¿no? Uno es la decisión de nombrar ahora a los 2 magistrados y la otra el perfil. En cuanto a la decisión de nombrar ahora a los 2 magistrados, yo creo que es lo único razonable que podía hacer el gobierno. O sea, que hay unos señores del Poder Judicial que incumplen la ley. Hay una ley que marcaba como fecha límite el 13 de septiembre, creo que era, de este año para nombrar a los 2 magistrados del Poder Judicial. Se han saltado la ley. Lo único que no puede ocurrir es que, porque hay unos incumplidores, el gobierno también incumpla. El razonamiento será al revés. El gobierno tendrá que cumplir y hay que hacer que los incumplidores del Poder Judicial cumplan con la ley. Que, por cierto, a mí me parece disparatado que en este país no haya una forma de sancionar esa actitud. Hay una ley aprobada, hay 8 señores vocales conservadores que deciden que ellos incumplen la ley y no pasa nada. Esto es inadmisible para cualquier ciudadano normal. No lo podemos hacer bajo ningún concepto y es bueno que no podamos. Pero estos señores sí se permiten el lujo de hacerlo y yo de verdad creo que habría que reflexionar sobre qué hacer, porque lo único que no puede ser es la pasividad absoluta. Tú mañana te saltas, incumples el código de tráfico y tienes una sanción. Estos señores incumplen una ley, se están soteando de una ley y no les pasa absolutamente nada. Por lo tanto, esa decisión me parece la única responsable por parte del gobierno. El perfil, bueno, a ver, es verdad, como argumentó el ministro Bolaños, que no es un órgano del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional tiene otro perfil y también tiene razón el gobierno en que, bueno, el PP carece de legitimidad para criticar esos nombramientos cuando ha nombrado a gente como Enrique López, que no hace falta entrar en detalles en su perfil, actual consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Andrés Ollero, exdiputado, o Francisco Pérez de los Cobos, que fue presidente y era militante del Partido Popular. Dicho todo eso, obviamente para esa idea de despolitizar la justicia, desde luego el gobierno no ha elegido los mejores perfiles, ¿no? Pero bueno, entonces yo creo que claramente el gobierno lo que tiene que decir es que el Tribunal Constitucional no le importa que haya órganos políticos y bueno, y las hemerotecas también están ahí para recordar que dijo el PSOE cuando se nombró a López, a Trevijano, cuando se supo que Pérez de los Cobos militaba en el PP, ¿no? O sea que en ese punto último yo creo que es en el único en el que el PSOE o el gobierno no tiene razón o debería explicarse con mayor claridad cuáles son sus objetivos, ¿no? Garea. Bien, yo coincido en lamentar que el Consejo General del Poder Judicial no cumpla con su obligación. Yo me sumo a todo lo que se ha dicho, pero a partir de ahí yo creo que lo que ha hecho hoy el gobierno a mí me parece una decisión injustificable. Es decir, yo creo que el perfil de estas 2 personas hace un daño enorme a las instituciones y no entro en su capacidad jurídica. Estaría bueno que encima no la tuvieran. Yo creo que las causas de idoneidad objetiva las tienen, pero las subjetivas me parecen bastante lamentables. Yo creo, es que pensemos bien, un miembro de un gobierno es destituido. Y a los pocos meses, año y medio concretamente, ese mismo gobierno al que él pertenecía le nombra para un tribunal que tiene como una de sus funciones principales examinar las decisiones que toma ese gobierno. Yo creo que, si se me permite el símil, es como el que tira al córner y remata de cabeza. Quiero decir, a mí me parece que es una cosa, desde el punto de vista de higiene democrática, me parece inadmisible. El caso de Laura Díaz, además, hasta hace muy pocos meses, hasta el mes de abril, trabajaba en Moncloa, en un despacho próximo al ministro de Presidencia y antes de la vicepresidencia política del gobierno. A mí, sinceramente, hay una cosa en términos jurídicos que es la apariencia de imparcialidad, que no es tanto si alguien es imparcial, sino qué apariencia tiene. Hoy he oído al gobierno decir, ¿quién duda de su imparcialidad? Cualquiera puede dudar de su imparcialidad, porque no la tienen y no tienen esa apariencia. Por cierto, como no la tuvo tampoco el nombramiento de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado. Pero incluso esto de hoy me parece peor, porque al fin y al cabo la Fiscalía tiene unas condiciones
estatutarias y legales que más o menos conocemos, aunque a veces son difusas, pero un Tribunal Constitucional que, por cierto, ahora se va a plantear que cuando Juan Carlos Campo, también Laura Díez, pero sobre todo Juan Carlos Campo, llegue al Tribunal Constitucional y haya que analizar constitucionalidad de leyes tramitadas en el Consejo de Ministros en el que él estaba, se va a tener que abstener. Hombre, yo creo que sí, que es evidente. Claro. Bueno, pues iba a decir, pero ya no es horario infantil, que hemos hecho un pan como unas tortas. Quiero decir, si resulta que lo que se pretende con estos nombramientos es cambiar la mayoría para que haya una mayoría progresista y tienes 2 o 1 de los magistrados que se tienen que abstener y no pueden tomar decisiones sobre eso, como tuvo que hacer Dolores Delgado en la Fiscalía, pues me parece una decisión, sinceramente, que además de todo lo que estoy diciendo de criticable, es que es poco eficaz. Porque no van a poder participar en las del procés, evidentemente no. Y además, pongo otra cosa sobre la mesa. Juan Carlos Campo inicialmente fue el que hizo un informe muy crítico contra el primerísimo borrador de la ley del sí es sí. Pero el baremo de penas es él quien lo supervisa, quien lo negocia con su equipo y quien termina negociándolo y acordándolo con el Ministerio de Igualdad. Estamos en plena polémica sobre ese baremo de penas. Creo que eso es indudable. Bueno, pues esta persona, que insisto, es un magistrado magnífico, sabe mucho de leyes, pero no creo que en España no haya nadie más que sepa de leyes como que pueda ir al Tribunal Constitucional. Dejo la mesa abierta, Morillo. No, estoy totalmente de acuerdo. Había un punto del pacto de PSOE y PP con el Poder Judicial, el que saltó por los aires, que a mí me parecía muy sensato y muy lógico, que era pues dar un tiempo, un periodo, creo que eran 2 años, corregirme si era otro tiempo, sí, antes de que alguien de un gobierno entrara a formar parte de un órgano judicial. No me vale que me digan que el Constitucional no es lo mismo que el Poder Judicial, eso ya lo sabemos, pero... Es peor todavía. Eso es. En la práctica, es peor todavía. Más decisiones hay en manos del Constitucional de proyectos de ley o de decisiones políticas que han salido, que han emanado directamente del Consejo de Ministros, por lo cual no me vale esa excusa. Creo que es verdad que cumplen los requisitos y que tienen una trayectoria que bueno, claro, dentro de 10 años puede ser, o dentro de 5, lo que sea, pero ahora mismo es que ni ética ni estéticamente, es que no me parece, claro, parece. Y además hay una torpeza, efectivamente, porque si le piden en puridad, deberían de pedir que se inhibiera. O sea, ni siquiera me sirve entonces decir, pues es que esto garantiza que determinados asuntos vitales para el gobierno, de la mano de Campo, de la señora Díez, van a salir favorables al gobierno. No. Es que fíjate, Isabel, los vocales del Poder Judicial no se les exige imparcialidad, entre otras cosas porque no tienen decisiones jurisdiccionales, sino de gobierno de la justicia. Ha habido exdiputados, ahora está Álvaro Cuesta, que fue diputado, etcétera. Mientras que al Tribunal Constitucional, a los vocales, sí se les exige imparcialidad. Imparcialidad que, insisto, desde el punto de vista de la paridad de imparcialidad, no la van a tener. Otro argumento. Yo creo que, aunque el PP lo hubiera hecho, no justifica que el Partido Socialista, que el gobierno de coalición, porque es una decisión del gobierno de coalición, lo decida. Pero además, esos nombres que son lamentables cuando en su momento los nombró el PP, como Andrés Ollero, que había sido diputado del PP, o Trevijano, que había sido o era militante del Partido Popular, yo creo que no es lo mismo, y siento meterme en este debate porque, insisto, aunque el PP lo hiciera, no lo debe hacer este gobierno. Pero no es lo mismo que ministros nombrados por el mismo gobierno al que han pertenecido para examinar las leyes en cuya aprobación y tramitación y negociación ellos han participado. Hora 25. Aimar Bretós. Perdóname, Rico, que te había quitado la palabra. No, a ver, yo estoy de acuerdo con Garea en una cuestión. Obviamente, si un comportamiento decidimos que es negativo, por ejemplo, que los perfiles del Constitucional sean muy políticos, obviamente que lo hayan hecho los anteriores, en este caso el PP, no justifica que lo haga ahora el PSOE. Pero si está la otra cara de la moneda, lo que sí hace es que el PP no tiene legitimidad para criticar esos nombramientos. Eso allá el PP. Bueno, no, pero es que estamos analizando lo que ha dicho el PSOE y lo que ha dicho el PP. Vamos, o yo estoy analizando lo que han dicho los dos. El PP ya ha salido en tromba como si se hubiese cometido el mayor crimen de la humanidad y ellos han reiteradamente practicado
ese control durante años. Por lo tanto, están las dos cosas. Dicho eso, yo estoy de acuerdo en el tema de que para despolitizar la imagen de la justicia, que en parte es por donde tú ibas, el de la imagen de imparcialidad, con independencia de su valía técnica, que ninguno de los tres ponemos en duda, obviamente estos no son los nombramientos idóneos. Y en ese sentido, lo que dijo Isabel, que estaba efectivamente en el acuerdo de los 2 años, parecía muy, muy lógico. Es más, a lo mejor un tiempo escaso, simplemente que durante 2 años alguien que estaba en política no pudiese formar parte de un órgano judicial. Pero fíjate, ni siquiera se trata de que los nombramientos sean muy políticos. Es decir, para mí eso no es lo peor. Para mí lo peor es que alguien que ha estado en un órgano de decisión sobre algo pase luego al órgano que tiene que revisar esas decisiones. O sea, no es tanto político, que te lo admito que también, como en este caso además se da un salto más allá. Más allá. Oye, yo ahí, Fernando, discrepo por completo, porque eso está regulado en la ley. Quiero decir que obviamente cualquier tema de ley, es un tema de higiene democrática y de apariencia. Pero quiero decir, es que se tendrá que abstener y por lo tanto no podrá participar en ninguna de esas cuestiones. Pues fíjate. Bueno, bien, eso es otro. Pues fíjate. Vale, pero tú lo llevas al terreno de si eso va a ser eficaz para el gobierno o no. No solo para el gobierno y para los ciudadanos, tener a un magistrado que se va a tener que abstener cada 2 por 3. Bueno, yo es que creo que no va a ser cada 2 por 3. Bueno, cada una vez por 3. Quiero decir, son 9 años y yo no creo que haya demasiados asuntos, pero insisto, eso no es el primero que se va a tener que abstener y, bueno, obviamente quienes lo nombran lo habrán tenido en cuenta, pero ahí no va a surgir un problema de imparcialidad en ese sentido porque tiene que abstenerse. Hombre, surgiría sin en temas en los que directamente ha estado implicado, no se abstuviese motu propio. Es que no hace falta que lo recusen, obviamente. Morillo. Yo lo que no entiendo bien es que gana el gobierno con esto, de verdad. Ya tuvieron la experiencia del nombramiento de la fiscal general del Estado y no acabó la cosa de salir bien del todo, en el sentido que al final gente del propio gobierno te reconocía que quizás no había sido lo más acertado, ¿no? Y ahora incurren de nuevo en el mismo tipo de movimientos y de maniobras que le quitan mucho crédito, y además en un momento delicado, cuando yo creo que en eso discrepo con Fernando, yo creo que el gobierno tenía poca salida para hacer otro movimiento que no fuera a nombrar sus 2 representantes del Constitucional. Yo eso no lo he puesto en cuestión. Lo que digo es que había miles, bueno, no sé si miles, pero desde luego cientos de juristas en España antes que ellos dos. Yo no cuestiono que lo nombrara. Perdona, había entendido que no te parecía bien que el gobierno hubiera hecho ese movimiento, que yo creo que es un movimiento legítimo ante lo verdaderamente grave, que coincidimos todos que es el bloqueo que están ejerciendo unos magistrados conservadores, porque a ellos, bueno, pues tienen una confabulación entre ellos y están torticeramente invirtiendo el orden de lo que dicta la Constitución española, que a mí me parece eso de una gravedad. Pero cuando haces ese movimiento, que ya tiene sus riesgos, en un momento de tanta tensión, poner estos nombres, precisamente estos, sobre la mesa, yo no entiendo de verdad qué tipo de mensaje es el que quiere trasladar el gobierno. Es de decir, me da igual todo el debate sobre la politización o despolitización de la justicia, porque otra cosa no veo que consigan, la verdad. Venga, vamos a preguntárselo al ministro Bolaños en unos minutos, en Hora 25. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por venir esta noche a Hora 25. Nada, un placer. Ministro, ¿cuándo se tomó la decisión de nombrar a Juan Carlos Campo para el Tribunal Constitucional? Bueno, es una decisión que teníamos adoptada hace tiempo y lo que estábamos esperando, y hemos esperado pues casi hasta agotar la paciencia, es que el Consejo General del Poder Judicial hubiera nombrado los 2 magistrados del Constitucional que le corresponden. Y bueno, pues está claro que hay 8 vocales del Consejo General del Poder Judicial. No es justo hablar del órgano en su conjunto, sino que son 8 vocales en concreto que están bloqueando con excusas, pues bueno, tan peregrinas como las de su matriz, que es el Partido Popular, ¿no? Y eso ha impedido que el Consejo cumpla la ley, cumpla la Constitución y nombre 2 magistrados del Tribunal Constitucional, que es lo que nos hubiera gustado. Nos hubiera gustado nombrar a los 2 magistrados del Gobierno de manera simultánea al nombramiento del Consejo, como ha pasado, por cierto, siempre en democracia, porque en ocasiones se nos olvida recordar cosas que son gravísimas y que son muy importantes y conviene recordar a la audiencia. Nunca en democracia el Consejo General del Poder Judicial incumplió de manera absolutamente deliberada su obligación de nombrar 2 magistrados del Constitucional.
Nunca. Tienen convocado un pleno para el día 22 de diciembre. ¿Confían en que ahí sí se nombre a los 2 magistrados que le corresponde al Consejo? Yo hago un llamamiento a que el Consejo General del Poder Judicial, que es, recordemos también, el máximo órgano de gobierno de los jueces, cumpla la ley. Fíjese lo que estamos pidiendo. Que el órgano que gobierna a los jueces cumpla la ley. Es lo que estamos pidiendo. Bastante sencillo. 22 de diciembre. Mañana tendrían que nombrar, pasado, la semana que viene, cuanto antes. Mire, desde el 13 de julio de este año, es decir, para 6 meses va, ya pueden nombrar. Desde el 13 de septiembre ya están incumpliendo el plazo legal que impuso la ley, que impusieron las Cortes Generales, un plazo legal que les dieron. Llevan más de 2 meses y medio de incumplimiento de ese plazo que la ley impuso al Consejo General para nombrar a los magistrados del Constitucional. Reitero, nunca en democracia había ocurrido esto. Nunca. A nosotros como gobierno nos hubiera gustado nombrar de manera simultánea Consejo y Gobierno, como ha pasado siempre. ¿Qué ha cambiado respecto a hace un mes? Hace un mes también estaban en la ilegalidad, estaban fuera de plazo y ustedes no dieron el paso. Ahora sí, bueno, ¿por qué exactamente ahora? Hemos dado un plazo, entiendo que razonable. Ha habido un pleno la semana pasada del Consejo General, donde también se nos decía que iban a intentar nombrar. Los 8 vocales del Consejo a los que hago referencia, que están de manera deliberada incumpliendo la ley y la Constitución, fíjese, personas con una trayectoria jurídica, personal, profesional, que es una trayectoria reconocida y con prestigio, lo cual les hizo llegar al Consejo General, pues fíjese, están devaluando su propia trayectoria en un incumplimiento grosero de la ley. Y por tanto, la semana pasada, cuando vimos que el Consejo, con 2 meses ya y pico de retraso, tampoco cumplía la ley, en esta ocasión, pues es cuando ya decidimos que el Gobierno tenía que nombrar. Y ahora, pues lo que tiene que hacer el Constitucional es verificar los nombramientos y que los 2 nuevos magistrados pues tomen posesión cuanto antes. ¿Contemplan la posibilidad de que el Tribunal Constitucional no avale esos nombramientos hasta que el Consejo General del Poder Judicial proponga sus 2 nombres? Pues mire, lo que dice la ley exactamente, no quiero ponerme técnico, pero creo que es importante que comprendamos todo lo que hay. Lo que dice la ley es que el Constitucional lo que tiene que hacer es verificar que sean españoles, que sean juristas, que tengan reconocida competencia y que tengan más de 15 años de trayectoria en profesiones jurídicas. Los 2 candidatos que hemos nombrado hoy cumplen sobradísimamente los 4 requisitos, lo cual les hace idóneos. Por tanto, lo que tendría que hacer el Constitucional es nombrarlos. El debate jurídico se plantea no es que tienen que ser los 4 a la vez, no es que no pueden ser 2. Bien, el propio Constitucional tiene una doctrina fijada en una sentencia del año 2016, donde lo que dice el Constitucional es que cuando un órgano no cumple, pues hay que dar, digamos, la validación, la verificación en este caso, al órgano que cumple. Y es lógico, es absolutamente lógico, porque ¿cómo el Gobierno va a estar obligado a incumplir la Constitución porque otro órgano, que en este caso es el Consejo General, la incumple? Yo creo que no tendría ningún sentido que se obligue al Gobierno a incumplir la Constitución porque otro órgano no lo cumple. ¿Qué plazos le parecerían razonables para que el Tribunal Constitucional avalara a estos 2 candidatos? Bueno, normalmente ha sido en torno a 1 semana lo que han tardado en validar los candidatos. ¿Y cree que va a ser así en este caso? No lo sé. Yo lo que creo es que el Consejo General del Poder Judicial debe nombrar ya y cumplir la ley los 2 magistrados del Constitucional que le corresponden, y lo que creo es que el Constitucional debe verificar ya, cuanto antes, a los 2 magistrados del Constitucional que ha nombrado el Gobierno para cumplir la ley. Si lo que hemos hecho hoy no es otra cosa que cumplir la Constitución. Lo que hoy hemos hecho es un derecho del Gobierno, nombrar los 2 magistrados, pero también es un deber de cumplir la Constitución. Lo que estamos pretendiendo es que se renueve el Tribunal Constitucional y que se haga de una manera absolutamente normal para conseguir la normalidad institucional que no se está consiguiendo porque hay personas que están bloqueando de manera deliberada los nombramientos en el Consejo, igual que el Partido Popular, no lo olvidemos, está bloqueando. Creo que van por 22 excusas, no sé, ya he perdido la cuenta, las excusas que ha dado el Partido Popular para no renovar el Consejo General del Poder Judicial. Y esto, insisto, la primera vez que pasa en democracia. ¿Qué le ocurre a la derecha española? ¿Qué le ocurre al Partido Popular para incumplir de esta manera tan grosera la Constitución y la ley? Ministro, ¿se contempló, se discutió el perjuicio en términos de imagen de independencia que tendría para el Tribunal Constitucional el hecho de que ustedes propusieran a 2 personas y uno sea exministro de este Gobierno hasta hace 1 año y medio ministro,
y la otra candidata, alto cargo de la Moncloa, hasta hace 6 meses. Yo creo que son 2 personas absolutamente idóneas y además, fíjese, servidores públicos toda la vida. Han sido, en el caso de Juan Carlos Campo, lleva más de 35 años de carrera judicial, ha sido magistrado de Audiencia Nacional, ha sido juez de instancia, ha sido juez de instrucción, ha sido vocal del Consejo General del Poder Judicial, ha sido también miembro y sigue siendo de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia, es doctor en Derecho y en el caso de Laura Díez es catedrática de Constitucional, vicepresidenta del Consejo de Garantías Estatutarias de la Generalitat. Es decir, una trayectoria que en ambos casos les hace perfectamente idóneos para el cargo y que siempre han sido servidores públicos. Si la trayectoria jurídica no la discute nadie, si la cuestión es si no había otras personas que no fueran idóneas o que fueran idóneas pero que no hubiesen trabajado en la Moncloa hasta antes de ayer. Por supuesto que habría, seguro, muchas otras personas que eran perfectamente idóneas, como Juan Carlos Campo y como Laura. ¿Pero las han buscado? Claro que las hemos buscado y claro que hemos, visto distintas trayectorias y distintos perfiles y consideramos que tanto Juan Carlos Campo como Laura Díaz son perfectamente idóneas para los puestos por la trayectoria que tienen, por el conocimiento del derecho, de la Constitución, por haber sido servidores públicos siempre, toda su vida servidores públicos. Y por tanto, yo creo que, claro, poner en duda porque el nombramiento lo hace el gobierno, es que el nombramiento lo hace el gobierno porque lo dice la Constitución. Son 2 de 12, por cierto, magistrados del Constitucional. El gobierno nombra 2 y los otros 10 lo nombran otros órganos. ¿Y qué pasa? ¿Que hace 9 años no estaba en vigor la Constitución y la ley? Pues igual, y hubo un gobierno en aquel momento conservador del señor Rajoy que nombró 2 magistrados. Y 9 años atrás, otro gobierno, y así sucesivamente. Pero ustedes han criticado la politización del Tribunal Constitucional. Bueno, pero mire, yo creo que el Tribunal Constitucional igual también, en esto tampoco quiero extenderme mucho en lo que es el Constitucional. El Tribunal Constitucional no es poder judicial, no es un órgano judicial. Es lo que dice la propia ley, la propia Constitución, es el intérprete máximo de la Constitución. La Constitución es un pacto político entre diferentes fuerzas políticas que consiguieron un consenso en la transición para que hubiera una carta magna en nuestro país, que rija el funcionamiento democrático de España. Bien, eso supone que la interpretación de la Constitución se vaya adaptando a los distintos tiempos que se van produciendo. Por eso se van renovando cada 3 años. Y por eso todos los órganos que nombran magistrados del Constitucional son órganos políticos. Tan legítimo es cuando los nombra el Senado, como cuando los nombra el Congreso, cuando los nombra el Gobierno o los nombra el Consejo General. Y son todo órganos políticos que designan magistrados del Constitucional para que interpreten la Constitución. Eso es el Tribunal Constitucional. No es poder judicial, no es un órgano. Sí, eso está claro, ministro. Si la cosa es que ustedes, hasta antes de ayer, criticaban que el PP hubiera metido a gente vinculada al PP en el Tribunal Constitucional. Esto es lo que decía Pedro Sánchez aquí en la SER hace 6 meses. Mire, yo no he puesto a un militante del Partido Popular, como sí hizo el Partido Popular cuando gobernaba, al frente del Tribunal Constitucional. Se refiere a Pérez de los Cobos, que era un militante del Partido Popular. Ustedes han puesto a un exministro del gobierno liderado por el Partido Socialista hasta hace 1 año y medio. Ninguno, las 2 personas que ya le digo son servidores públicos, ninguno de ellos, que yo sepa, milita en ningún partido. No, pero ha sido ministro de Justicia de un gobierno liderado por el Partido Socialista, ministro. Claro que ha sido ministro de Justicia. ¿Y eso le inhabilita para continuar teniendo una vida profesional? ¿Le inhabilita para ser magistrado del Constitucional? Un servidor público que es juez de carrera desde hace 35 años, que es doctor en Derecho, que es miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. ¿De verdad? O sea, queremos a los mejores en el gobierno. Pero hay de ti como estés en el gobierno. No sé. ¿Se van a tener que abstener cuando lleguen a la mesa del Tribunal Constitucional cuestiones que hayan salido del gobierno? Bueno, el Constitucional tiene unas normas muy precisas y además interpretadas por el propio Constitucional con las causas de abstención cuando proceden y cuando no proceden. Y por tanto no tengo ninguna duda que si en algún momento hay algún procedimiento, algún tema en el que se tienen que abstener estos 2 magistrados o cualquiera de los otros 10, seguro que se abstendrán, no tengo ninguna duda. Cuando lleguen los indultos a los presos del procés, a los políticos catalanes, ahí se van a tener que abstener. El ministro Campos se va a tener que abstener, por ejemplo. Bueno, aplicará las normas de abstención que procedan y estoy convencido que no tendrá ninguna duda, ninguna tacha en aplicarlas y si se tiene que abstener, se abstendrá con total normalidad, insisto, como los 12 magistrados, porque lo que ocurre, fíjese, la doctrina ya que me pregunta por esto, la doctrina constitucional
por la propia naturaleza de los miembros que son magistrados, que obviamente tienen una carrera profesional, judicial, no es como si formaran parte del Poder Judicial, que siempre han estado dictando sentencias. Aquí es gente que obviamente escribe artículos, escribe doctrina. Bueno, pues ellos mismos han considerado que en esos casos la interpretación correcta para abstenerse o no abstenerse, porque una interpretación, digamos, muy amplia impediría que pudieran conocer casi de cualquier tema, porque son personas de la academia con carácter general, gente que opina sobre las leyes y que opina sobre las reformas legislativas. Y por tanto el Constitucional tiene muy logrado tantas sus normas de abstención como también su interpretación. Pero una cosa es opinar sobre ellas y otra cosa es haberlas hecho. Haber hecho las normas que van a pasar por la mesa del Constitucional en la que estarán sentados ellos. Pues insisto, no tengo ninguna duda sobre la ejemplaridad de Juan Carlos Campo, ninguna duda sobre la integridad y que si se tiene que abstener en algún tema, por la razón que sea, lo hará, pero vamos, de manera indiscutible. ¿Estos nombramientos se podrían haber hecho si hubiese estado en vigor el pacto que usted negociaba con el Partido Popular para la renovación del Consejo General del Poder Judicial y en el que habían establecido, por lo que conocimos, que iba a haber un periodo de cadencia, un enfriamiento, digamos, de los cargos del gobierno? Se podría hacer perfectamente el pacto porque no afectaba en nada a los nombramientos de magistrados del Constitucional. Dice González Pons que lo negoció con usted y que sí afectaba. Bueno, pues mire, tengo el documento por escrito. Por cierto, si tiene mucha morriña el Partido Popular del acuerdo, lo firmamos en 5 minutos porque es que están hechos. Lo que pasó es que al señor Feijóo le temblaron un poco las piernas, pero sí ha recuperado la fortaleza de las extremidades inferiores el señor Feijóo y está dispuesto a firmar el acuerdo. Lo firmamos mañana a las 8 de la mañana. Y en ese acuerdo, como bien sabe el Partido Popular, el señor Feijóo, y como bien sé yo, no afectaba en nada al Tribunal Constitucional y al nombramiento de magistrados en el Constitucional. Unidas Podemos dice que tampoco le gusta este nombramiento, lo consideran cínico y una puerta giratoria. ¿Estaba consensuado con Unidas Podemos de alguna manera? Sí, estaba informado, claro. Informado no es consensuado. Bueno, estaban informados y yo no tuve ninguna información de que estuvieran en contra de estos nombramientos. ¿Quién fue informado? ¿Quién fue el interlocutor? Bueno, yo hablé con la vicepresidenta del Gobierno, con Yolanda Díaz. ¿Y no puso pega? Hablé con ella, tuve una conversación, permítame que en esto tenga cierta discreción por ser una conversación privada, pero, en fin, tuvo la información y, por cierto, el acuerdo se ha tomado esta mañana por el conjunto del Gobierno, por el Gobierno en su conjunto, y por tanto, pues no sé exactamente quién ha hecho esas declaraciones, pero en todo caso... es el presidente del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos. Bueno, como cargo no está mal. El presidente del Grupo Parlamentario no está mal, pero tampoco está mal si eres miembro del Gobierno y validas en el Consejo de Ministros este acuerdo que hemos adoptado. Respetando las deliberaciones secretas del Consejo de Ministros, no ha habido queja en el Consejo. Si respeto las deliberaciones secretas del Consejo de Ministros, no le puedo responder a esa pregunta. Estaba intentando hacer una envolvente, pero... Sí, ya lo veo. Ministro, hoy hemos conocido que el Tribunal Supremo les ha subido las penas a los condenados en el caso Arandina, pero advirtiendo de que si no llega a estar en vigor la ley del solo sí es sí, se las habría podido subir más, que era su intención. ¿Ustedes contaban con esto? Mire, la tramitación de esta ley ha sido una tramitación muy larga, tanto en el seno del Gobierno, que estuvo como un año, como también en el seno del Parlamento, ¿no?, que estuvo como un año. Desde luego la finalidad de la norma es proteger a las mujeres, que además, por cierto, en el caso del Partido Socialista nadie puede tener dudas, porque nosotros hemos estado a favor siempre de todo lo que sea proteger, defender y ampliar derechos de las mujeres. Lo hicimos con la ley del aborto, la ley de igualdad, la ley del sí es sí, siempre. Por cierto, el Partido Popular siempre en contra. Igual que nosotros tenemos la bandera de siempre proteger los derechos de las mujeres, el Partido Popular tiene la deshonrosa bandera de estar siempre en contra de todos los avances de los derechos de las mujeres. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Pues ocurre que está habiendo pronunciamientos judiciales en diferentes sentidos y que igual que la Audiencia Provincial de Cáceres o la de La Rioja o la de Navarra dicen una cosa, pues la de Madrid dice otra. El Supremo, obviamente... Pues Madrid y 10 más, ministro. Por lo menos 10 más. Sí, pero que hay pronunciamientos judiciales diferentes. Sí, pero no es una cuestión de al peso, sino que efectivamente depende de si una sentencia se revisa en un sitio de España o en otro, el resultado puede ser diferente. Por tanto, el Supremo pues tiene que dictar algunas normas que sean comunes. No conocemos todavía la sentencia de hoy, solo se ha publicado el fallo, porque se ha deliberado hoy y por tanto solo conocemos el fallo, y lo que nos toca ahora es esperar a leer esa sentencia, leerla con mucha atención, estudiarla, y a partir de ahí pues pronunciarnos. Después de lo de hoy, siguen creyendo que el Tribunal Supremo va a fijar una doctrina clara,
unívoca para todos los tribunales de España sobre lo que hay que hacer respecto a las rebajas de pena. En ocasiones ocurre, y es una de las funciones del Supremo y de la Sala Segunda del Supremo, que efectivamente cuando hay un caso como este, donde de manera clara pues está habiendo pronunciamientos diferentes en función del lugar de España donde se haya producido la condena, pues creo que el Supremo tiene sentido que de una manera o de otra pueda dictar unos criterios que sean fijos. Pero fíjese, es que esa ley, que todo el mundo se está fijando en esto, esa es una ley que lo que hace es poner en el centro el consentimiento de las mujeres. Y esto supone un cambio, que es lo que ahora en la aplicación, en estos primeros momentos, está suponiendo esas dudas, supone un cambio muy fundamental y muy sustancial. Porque poner en el centro el consentimiento de las mujeres supone no solo protegerlas contra cualquier agresor sexual, sino también que no tengan que pasar esa doble victimización luego en los juicios, con preguntas de si se resistió lo suficiente o no, de si cómo iba vestida, de bueno. Entonces, creo que es importante que pongamos en valor también eso, porque lo que se ha buscado con esa ley ha sido la protección de las mujeres. Ministro, en ningún caso. La importancia de esa ley se ha subrayado y no se puede discutir. La importancia y la necesidad de la ley del solo sí. No todo el mundo. Bueno, desde luego en esta mesa se ha subrayado la importancia de esa ley. Pero, ministro, la posible vía de agua de esa ley es la que nos ocupa y preocupa en este momento. Nosotros también, claro que nos preocupa. No todo el mundo ha puesto en valor esa ley. Había gente que decía que con esa ley lo que iba a pasar es que para tú tener relaciones con otra persona ibas a necesitar un contrato por escrito y que iba a entrar todo el mundo en la cárcel, y los mismos que decían eso. Y hay gente que dice que la tierra es plana, ministro, pero estamos hablando de las rebajas de penas. Sí, pero ojo, quien decía esto no está muy lejos. Están en el Parlamento. Se llaman Partido Popular y se llaman Vox, y ahora parecen que con cada revisión de una condena a la baja parece, bueno, pues prácticamente como si se alegraran. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es esperar a leer bien esa sentencia del Supremo. Estoy seguro que va a contener pues al menos unos criterios orientativos, sino una doctrina unificada, para que no ocurra, para que no haya estas dudas que está habiendo, porque que haya pronunciamientos diferentes en función de si la condena se dicta en Cáceres o si se dicta en Móstoles, pues no tiene ningún sentido. Si el mensaje del Tribunal Supremo es se pueden rebajar penas en aplicación de la ley del solo sí es sí, ¿se corregirá la ley del solo sí es sí? Pues mire, si me permite, déjenos que estudiemos en detalle y en profundidad esa sentencia, y a partir de ahí nos pronunciaremos. No tardará, porque esa sentencia yo creo que se hará pública en su integridad en los próximos días. ¿Sigue pensando que está bien redactada? Bueno, yo creo que es una ley que tiene un objetivo muy positivo. Que ya le digo, nos hemos quedado en eso, pero que haya centros de atención 24 horas para mujeres agredidas, que por ejemplo las violaciones químicas se hayan regulado por primera vez, es decir, que ha habido avances sustanciales para las mujeres, sustanciales. ¿Está habiendo una duda interpretativa? Sí. ¿Nos preocupa como gobierno? Por supuesto que sí. Si es que nuestra bandera es proteger a las mujeres. Quizá quien ha votado en contra de todo, pues puede estar más tranquilo, nosotros no. No estamos nada tranquilos con estas dudas interpretativas. Y lo que queremos es que se resuelvan cuanto antes. Por eso, vamos a esperar unos días, vamos a leer con atención esa sentencia del Supremo, y vamos a pronunciarnos en ese momento. Ministro, cuando hoy ha dicho que no hay o que no ha habido contactos con Esquerra Republicana para una hipotética reforma del delito de malversación, ni los hay ni los ha habido a ningún nivel para hablar de la malversación. Bueno, mire, de la malversación lo que sabemos es que desde luego lo que hizo el Partido Socialista y Unidas Podemos, los dos grupos parlamentarios, es presentar una proposición de ley que era un compromiso del presidente del gobierno, que era europeizar nuestro Código Penal. No puede ser que nuestro Código Penal no sea reconocido fuera de España. No puede ser que nuestro Código Penal, cuando tratamos de cooperar judicialmente con Alemania, con Bélgica, con Italia, con Francia, nos digan que no existe un delito homologable al que tenía España. Sí, pero ese es el de la sedición, ministro. Sí, no evito ninguna pregunta. Pero ese es el compromiso del gobierno y ese es el compromiso del presidente del gobierno. Y es el compromiso que se materializa con una proposición de ley de los grupos parlamentarios. Es ahí, en los siguientes días, donde otros grupos parlamentarios dicen que ellos creen que se podrían tocar otros delitos. Esquerra Republicana habla en concreto de la malversación. Fíjese que en esa proposición de ley se sustituye el delito de sedición por un delito nuevo de desórdenes públicos agravados, pero no se toca, la malversación no se toca, tampoco se toca la rebelión, tampoco se toca la desobediencia, es decir, delitos relacionados con lo que pasó en octubre del 17 en Cataluña, que parece muy lejano,
pero fue hace 5 años, porque la Cataluña del año 17, gracias a la política de este gobierno, no tiene nada que ver con la Cataluña de hoy. ¿Y qué pasa con esa malversación? ¿Qué les decimos nosotros? Bueno, como pasa en cualquier tramitación parlamentaria, los grupos son libres de presentar enmiendas y nosotros en ese momento las analizaremos. Pero hasta ese momento ustedes ahora mismo no tienen un criterio sobre si hay que reformar o no la malversación. Es un asunto neutro para ustedes. No. El criterio que tenemos es, como siempre, por supuesto, tolerancia ninguna con la corrupción y con los corruptos. Absolutamente ninguna. ¿Eso quiere decir que no cree que haya que retocar la malversación? No, eso quiere decir que en España, cuando gobernaba el Partido Popular, la corrupción era o el primero o el segundo problema de los españoles, según las encuestas. Y ahora uno no lo encuentra en la lista, está al final del todo, porque somos un gobierno decente. Y por tanto, esa bandera de la decencia, esa bandera de la integridad, esa bandera también de que ninguna tolerancia con la corrupción, la vamos a seguir manteniendo sin ninguna duda. Ministro, ¿hay una decisión explícita de desatascar leyes que puedan ser más o menos delicadas antes de que termine el año para dejar el 2013 ya... 2023, 2013 ya lo dejamos 2013. Atrás, 2023 ya limpio de polvo y paja para el año electoral? Cada ley tiene sus particularidades y cada ley tiene sus ventajas y tiene también sus dificultades en la tramitación. El Gobierno, por supuesto, que quiere sacar adelante todas las leyes que supongan avances en derechos, que supongan protección. Piense que hemos aprobado 174 leyes en lo que va de legislatura. 174 leyes, que no es una cuestión de ir al peso. Es que lo que hemos hecho, por ejemplo, en estos presupuestos, que hemos aprobado 3 seguidos y con mayorías muy holgadas, es que la gente mañana, cuando vayan a trabajar, tienen transporte público gratuito. Pero es que por la tarde, si tienen que ir al centro de salud, van a tener una partida específica para atención primaria de sanidad pública. Pero es que si sus hijos necesitan estudiar y la familia no tiene capacidad económica, hemos aprobado la mayor partida de becas de la historia de nuestro país. Sí, yo le pregunto por lo que les queda por aprobar. 6, bueno, pero yo creo que es bueno poner en contexto lo que hace el Gobierno. Y seguramente a la gente le interesa más que el ruido. A la gente le interesa esto, que 6 de cada 10 euros van a inversión social. Porque estamos cada día trabajando para proteger a la ciudadanía, para hacer la vida más fácil en momentos de dificultad. Y las leyes que vienen, por las que usted me pregunta, claro que queremos sacarlas adelante. Tenemos leyes que son muy importantes, como la ley de vivienda, sin ir más lejos. La ley de vivienda es el 5º pilar del estado del bienestar. Es facilitar el derecho a la vivienda, a una vivienda digna. Y queremos sacarla. Pero queremos sacarla beneficiando a inquilinos y beneficiando también a propietarios. ¿Ustedes quieren sacarla como salió del Consejo de Ministros? Mire, casi ninguna ley se aprueba definitivamente como sale del Consejo de Ministros, porque para eso está la tramitación parlamentaria, para mejorar la ley. Desde luego nosotros tenemos criterio. Nosotros queremos que la ley o sea la que salió del Consejo de Ministros o se parezca a la que salió del Consejo de Ministros, en el sentido de que garantice el derecho a la vivienda, facilite que tengan unas rentas más bajas los inquilinos y también garantice vía beneficios fiscales y vía incentivos fiscales que los propietarios pueden alquilar más barato, pero sin embargo con la misma rentabilidad de sus propiedades. ¿Se plantean retirar la enmienda a la ley trans por la cual el Partido Socialista pide que la autorización judicial en el momento de la autodeterminación de género sea también no solo de 12 a 14, sino de 14 a 16? Unidas Podemos dice que tienen que retirar esa enmienda, que no contemplan otra cosa. ¿Se plantean retirarla? Bueno, yo creo que cuando se inicia una tramitación parlamentaria conviene ser flexible y no decirle a tu socio, que por cierto tiene 120 diputados, porque todas las leyes que salen, las 174 leyes que hemos aprobado en esta legislatura, todas para avanzar en nuestro país, para conseguir un país mejor, todas tienen un denominador común. Todas han sido apoyadas por el Partido Socialista y por sus 120 diputados, que son los que hacen que salgan las leyes adelante. Por tanto, decir al grupo mayoritario del Congreso, esto hay que hacerlo de una manera o de otra, pues quizá no es la manera más educada para iniciar una negociación. Nosotros queremos proteger a los menores y queremos dotar de la máxima seguridad jurídica a esa ley, porque es una ley que, como todas las que suponen avances de derechos, en este caso del colectivo LGTBI, va a ser recurrida por la derecha. Y como va a ser recurrida por la derecha, como lo fue el aborto, como fue la eutanasia, como es todos los avances. Y es que la historia de España es la historia de un partido socialista que hace que España avance y una historia de una derecha y de un partido popular que hace que España o se quede donde está o retroceda. Esta ley va a ser recurrida
por el Partido Popular y por Vox, sin ninguna duda. Y por eso queremos darle y dotarle de la mayor seguridad jurídica. Pero salió del Consejo de Ministros en esa seguridad jurídica, quiero decir, ustedes la votaron, la apoyaron en el Consejo de Ministros. Y ahora dicen que hay que darle seguridad jurídica. Bueno, no. Seguridad jurídica, claro que salen las leyes del Consejo de Ministros con seguridad jurídica. De dotarla de mayor seguridad jurídica y de mayor protección a los menores. Y esa es la enmienda del Partido Socialista. Yo creo que haya una intervención judicial hasta los 16 años, sinceramente creo que lo que hace es dotar de más garantías a los menores. El incremento público que estamos viendo de tensiones entre PSOE y Unidas Podemos a cuenta de leyes, sobre todo de Podemos, pero no solo, es el prólogo de una ruptura de la coalición. Bueno, en primer lugar, le quiero decir que las leyes no son ni de Podemos ni del PSOE, son de ministerios, del gobierno de España. He entendido perfectamente, ministro. Sí, pero yo creo que en ocasiones también conviene hacer pedagogía con esto. Las leyes son del gobierno. Y yo, desde luego, me siento muy orgulloso de la reforma laboral, que ha conseguido que hoy 3 de cada 4 contratos sean indefinidos, que ha conseguido que haya 20,5 millones de ocupados en España, que hayamos acabado con la precariedad laboral, con esa gente que encadenaba uno y otro contrato temporal y no podía acceder a una vivienda. Y estoy muy orgulloso de la reforma laboral y estoy muy orgulloso de la ley de cadena alimentaria. Bien, y las diferencias son el prólogo de una ruptura. Las diferencias son absolutamente normales en un gobierno de coalición. De hecho, los gobiernos de coalición autonómicos, pues los que protagonizaba el Partido Popular con Ciudadanos, la mayor parte de ellos, pues saltaron por los aires, se rompieron, y por tanto que haya diferencias entre partidos, fuerzas políticas distintas en el gobierno es normal, pero yo, si me permite, no me quedo con el ruido, me quedo con los derechos y me quedo con los avances. Y es lo que estamos haciendo. Esas 174 leyes que hemos aprobado son avances. Y el ruido, la discusión, el debate, las posiciones diferentes, que haya personas que opinen en un sentido o en otro, pues mire, si me permite, en mi opinión, pura hojarasca. Lo importante son los derechos y los avances, y que España cada día va mejor, y que estamos consiguiéndolo en un momento de mucha dificultad. Sobre cosas importantes, ministro, una investigación de un consorcio internacional de periodistas ha sacado a la luz hoy que, según un superviviente y según agentes marroquíes grabados mientras arrastraban cuerpos, hubo al menos un muerto en suelo español en el salto a la valla de Melilla. ¿Ustedes siguen manteniendo que no hubo muertos en suelo español? Mire, todo el respeto a la investigación periodística independiente de ese consorcio de medios de comunicación, todo el respeto, pero recordemos que esas imágenes que forman parte de ese vídeo que han hecho público estos medios de comunicación provienen de las imágenes que con toda transparencia ha dado el Gobierno de España, que se las ha entregado no solo a los medios de comunicación, a todos los grupos parlamentarios para que las vean, al Defensor del Pueblo y a la Fiscalía para que investigue. Con lo cual yo tengo todo el respeto para esa investigación periodística, igual que lo tengo para las investigaciones oficiales que están llevando a cabo el Defensor del Pueblo y la Fiscalía. Lo importante aquí es que el Gobierno ha actuado con absoluta transparencia. No ha pasado como pasó con gobiernos anteriores, que las imágenes no se enseñaban y se ocultaban. Aquí se han mostrado a todo el mundo, incluso al Parlamento. Y mañana el ministro Marlaska vuelve a comparecer por segunda vez ante el Congreso de los Diputados para dar cuenta y explicar de nuevo lo que allí ocurrió. Por tanto, yo creo que aquí la seña de identidad del Gobierno ha sido transparencia. Por supuesto que esas imágenes nos conmueven. Es horrible ver aquello, la cantidad de fallecidos que hubo y los heridos y el sufrimiento que se produjo. Es una frontera complejísima por la enorme desigualdad que hay a los dos lados de la valla. Porque esa es la frontera de la Unión Europea con África, recordémoslo. Y es una frontera muy compleja. Y claro que nos conmueve a la gente con un mínimo de sensibilidad ver lo que pasó allí. Pero hagamos una investigación seria y rigurosa, que es lo que está haciendo, desde luego, tanto el Defensor del Pueblo como la Fiscalía. ¿Ustedes en este momento están en disposición de garantizar que no hubo muertos en suelo español? Nosotros lo que decimos es que no los hubo, y lo que hemos hecho ha sido conceder la posibilidad a todo el mundo de que vea las imágenes y ponernos en manos de las investigaciones oficiales que está llevando a cabo la Fiscalía y el Defensor del Pueblo. Vamos a dejar que esas investigaciones terminen y concluyan. Ministro, terminamos. ¿Cuánto le preocupa al PSOE el lío interno profundo que tienen entre Podemos y Yolanda Díaz? Creo que es un motivo de preocupación, no tanto para el PSOE, o no solo para el PSOE, sino sobre todo para todas las personas progresistas que quieren que este gobierno continúe haciendo que nuestro país avance.
y para eso es importante que el espacio político que está a la izquierda del Partido Socialista pues tenga un proyecto político que sea único y que sea claro, y que sea un proyecto político, por supuesto, también de colaborar en la gobernabilidad de nuestro país. ¿Empiezan a contemplar en sus planes que Podemos y Díaz concurran por separado? Bueno, espero que eso no ocurra, y yo lo que me gustaría desde luego es que hubiera un proyecto único, que estuviera en disposición de tener un buen resultado electoral como el Partido Socialista. Es muy importante que en España, después de estos años de legislatura que hemos tenido, con enormes dificultades, primero la pandemia, ahora la guerra a las puertas de la Unión Europea, que aún así hemos conseguido que España avance, que tenga más empleo, que sea de más calidad, que crezca por encima de cualquier país europeo con economías similares a la nuestra. Es muy importante que ese proyecto político de transformación de nuestro país, de transformación económica, digital, de transición ecológica, de avance en derechos, de ampliación de libertades, continúe. Y para eso es importante que los partidos políticos que representamos a las fuerzas progresistas y a la comunidad progresista en nuestro país estemos en plena forma. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, gracias por venir a Hora 25. Gracias a usted. Hora 25. Aimar Bretos. Titular y conclusiones de la entrevista al ministro Bolaños. Rico, empiezo por ti. Bueno, a ver, yo ha defendido las posiciones del gobierno conocidas. Yo los dos puntos donde le he visto más flojo es en el tema de Melilla, que le costó mucho, y luego lo dijo con la boca pequeña, lo de que no había fallecidos en territorio español. Yo creo que ahí ha flojeado un poco más su explicación, y yo creo que no las tienen todas consigo realmente, porque además la investigación periodística que hemos conocido hoy parece bastante sólida y contundente, ¿no? Y no solo por los medios que están detrás, entre otros Spiegel y el País, ¿no? Y luego, bueno, pues aunque tú lo intentaste por activa y por pasiva, obviamente al tema de la imagen de politización que transmiten los nombramientos para el Constitucional, pues ahí tampoco tuvo otra salida que evitar el tema, ¿no? Y llevarlo a la idoneidad técnica en cuanto a que cumple los 4 requisitos, que eso nadie lo pone en duda, y es así, ¿no? Yo creo que son los dos puntos más débiles, y por lo demás, bueno, pues ha defendido esas posiciones conocidas del gobierno, ¿no? Morillo. En la parte de la ley del CSI me ha llamado la atención a una pregunta de ¿no le preocupa que haya esa vía de agua cuando si el Supremo no dicta jurisprudencia, como parece que no va a ocurrir y que hay que ir caso a caso? Han admitido que esa vía de agua sí que les preocupa. Lo que pasa es que acto seguido no dice si van a hacer algo o van a cambiar la ley, pero ahí he visto yo algo diferente. También me parece que ha estado muy incómodo en el tema de Melilla, aunque ha dicho que no hubo muertos en suelo español y no hay pruebas. Al final lo deja todo en manos, el gobierno lo deja todo en manos de la Fiscalía, que yo creo que esa es la última carta ya que le queda, porque la situación es complicada. Y bueno, el gobierno ha dejado claro que espera que en una semana el Constitucional avale los nombramientos, ¿no? De los nombramientos que hoy han puesto sobre la mesa, haga lo que haga el Poder Judicial. Yo no sé si es verdad que no creen que vaya a haber ningún conflicto, o se están anticipando a un posible conflicto, dando ese plazo incluso de una semana. La entrevista ha estado bien, lo que pasa es que el señor Bolaños es un entrevista muy correoso, que cuando no quiere dar la respuesta pues habla así, muy suavito, y afloja mucho el tono, pero en realidad él está muy bien entrenado en sus funciones. Como un buen ministro de Presidencia no se sale de su carril, claro. Garea. Bueno, como el tema más grave me parece el de Melilla, creo que efectivamente esas dudas indican muchas cosas. Porque también se dice que el gobierno ha dado todos los vídeos y en realidad algunos solo lo han visto los portavoces a puerta cerrada, y el defensor del pueblo sí que ha emitido ya 2 opiniones. Me parece un tema gravísimo, y me parece que el gobierno, el hecho de que haya respaldado hasta ahora esa actuación, viendo las imágenes que hemos visto todos, me parece tremendo. Me parece también curioso que sigan en la posición de la malversación, de mantener esa ambigüedad. Si el gobierno no quisiera hacerlo, creo que ya hubiera cortado esa vía, y no entiendo bien por qué lo mantienen todavía, salvo que quiera decir que sí que lo van a pactar. Respecto al Tribunal Constitucional, efectivamente, muy centrado en la idoneidad de los candidatos,
faltaría más que no la tuvieran. Yo creo que lo que se cuestiona es algo más que la idoneidad. Y luego me parece también interesante en la disputa con Unidas Podemos por las leyes. Quiero recordar, pero no estoy seguro, que la expresión que he utilizado es que es ofensivo que se diga a los 120 diputados lo que tienen que hacer frente a ellos, que tienen menos todavía, y eso me parece significativo de algunas de las cosas que pasan en el gobierno. A raíz de esto, y os planteo una pregunta ya desde la perspectiva analítica, periodística, una pregunta que él ha intentado despejar desde la perspectiva puramente política. Estamos asistiendo a una crisis en la coalición de gobierno, se avecina tormenta, incluso fractura en la coalición a raíz de los choques a los que estamos asistiendo en leyes de profundo calado político. Morillo. O sea, yo ruptura no creo que vaya a haber. Sinceramente, las dos partes admiten que el momento es grave, que la tensión es real, que están en un momento crítico, pero acto seguido dejan claro que no hay un escenario de ruptura de la coalición y mucho menos de elecciones anticipadas. Yo creo que la realidad es que se ha aprobado un presupuesto y hay unas elecciones municipales y autonómicas en mayo. O sea, estamos en campaña y el gobierno ha entrado en otra fase. Y es verdad que ahora mismo hay diferencias muy profundas en asuntos que son clave. Yo esa crítica que ha deslizado Podemos de la parte socialista está en el cálculo electoral, lo entiendo y en parte creo que es así, pero que yo creo que es un cálculo legítimo, porque además yo empiezo a detectar en muchos alcaldes, alcaldes socialistas con los que tengo oportunidad de hablar y preguntarles y lo que te trasladan. Esto no lo vi con el momento de la sedición, que me llama mucho la atención, es ese mensaje de nuestra agenda social no la puede imponer Podemos, la agenda no la puede tener Podemos, nuestro ADN socialista, nosotros no somos Podemos, porque al final polémicas como la del sí que les erosionan a ellos la calle, y la ley trans es otra ley polémica que suscita un debate público complicado, la ley de vivienda también, y es verdad que son leyes importantes que pueden marcar hitos sociales y logros importantes, pero tampoco puede ser a costa de renunciar a principios que forman parte, como ellos mismos dicen, de su ADN socialista, ¿no? No se quieren dejar arrastrar por Podemos. Yo sí creo que hay un cálculo electoral o de pura supervivencia electoral, si lo queremos ver así, en todo lo que estamos viendo que está ocurriendo desde que se aprobó el presupuesto, porque es que realmente lo que opine un socialista o lo que opine alguien de Podemos sobre la ley de vivienda, pues posiblemente en determinados puntos no tienen nada que ver. Bueno, yo creo que llevamos desde febrero del 20 analizando si discrepancias en el seno del gobierno de coalición podía suponer la ruptura. Por cierto, a propósito de la ley del sí, que empezó entonces la discrepancia, y el hecho de que a estas alturas el gobierno de coalición se mantenga y además haya sacado 3 presupuestos, quiere decir que ninguna de las dos partes parece interesado en romper ese gobierno de coalición. ¿Ha cambiado algo para que cambien esas posiciones? No parece que esos intereses hayan cambiado, salvo 2 cosas interesantes. Uno, la acumulación. Es decir, se ha ido dando la patada para adelante a una serie de leyes que están ahí. Ley Mordaza, que a veces lo olvidamos, ley de vivienda, ley del ley trans, etcétera. Hay algunas leyes, la ley de familia que está atascada, algunas leyes además entramos ya en el periodo de la legislatura en las que si se retrasan un poco ya no da tiempo a que se aprueben. Por ejemplo, la ley de familia, que ahora tiene que pedir informes, volver luego otra vez al Consejo de Ministros, la tramitación en Congreso y Senado. Es decir, ya estamos en esa zona roja peligrosa en la que las leyes pueden decaer sin aprobarse. Y ha cambiado también algo muy importante, y es que se han aprobado ya los presupuestos. Una vez aprobados los presupuestos, le queda apenas el trámite del Senado. Algunas condiciones de lo que es un gobierno de coalición han cambiado. Y ha cambiado algo que también es muy importante y es muy visible, y es que en algunos momentos no es una coalición de 2, sino que se convierte en un tripartito en el que está el Partido Socialista, obviamente, Unidas Podemos, y lo que representa Yolanda Díaz. Y eso hace que las discrepancias haya más dificultades de interlocución, más dificultades de funcionamiento, etcétera. A partir de ahí, yo creo que la labor que tiene el gobierno requiere mucho esfuerzo
para aplacar y arreglar esas leyes, con algún fallo estructural que tiene este gobierno, que creo que ha salido en estos meses, con la ley del sí es sí y con todas estas cosas, y es que no tiene una vicepresidencia política. Es decir, yo creo que eso es fundamental. No hay una vicepresidencia política que coordine los distintos ministerios. Fijémonos que quien fijó posición sobre la ley del sí es sí inicialmente, y todavía ayer creo que fue la ministra de Hacienda, que es verdad que es vicesecretaria general del PSOE, pero es la ministra de Hacienda. Rico. A ver, hoy el socialista Patxi López dijo que atribuyó los problemas a una sobredosis legislativa, ¿no? Yo creo que lo que hay es obvio, es una sobredosis de conflictos en público, y eso es un hecho objetivo, está ahí, ¿no? Todos sabíamos que, Fernando decía que en 2020 se empezó a hablar de si el gobierno se iba a romper, si iba a haber elecciones anticipadas. Pues yo creo que algunos empezaron al día siguiente de la moción de censura o de la toma de posesión del gobierno, ¿no? Hay algunos que llevan 3 años pronosticando, algunos políticos y algunos medios de comunicación llevan 3 años pronosticando todas las semanas incansablemente que el gobierno se rompe, y no se ha roto, ¿no? Ahora bien, también tiene una lógica absoluta que al llegar al último tramo de la legislatura, y por lo tanto cuando están las elecciones ahí, no solo las generales sino autonómicas y municipales, que van a ser muy relevantes, que los dos partidos marquen o intenten marcar cada vez más perfil propio. Eso entra dentro de la lógica absoluta. Ahora, yo creo que aunque eso sea legítimo desde el interés partidista de cada uno, son dos partidos diferentes, tienen que calcular muy bien si, como ha dicho el ministro durante la entrevista, quieren que siga habiendo un gobierno PSOE-Podemos, porque yo creo que el conflicto permanente termina desmotivando a las bases de PSOE y de Unidas Podemos, y ese es el principal problema, o uno de los principales problemas que tiene en este momento la izquierda, que es que su fidelidad de voto no es tan alta como en el PP o Vox, ¿no? Y por lo tanto tienen que regular eso. Y luego, un último punto, tienen un acuerdo de gobierno. Yo creo que lo que esperan todos los que le han votado a cualquiera de los dos partidos es que cumplan ese acuerdo de gobierno, y eso incluye sacar determinadas leyes adelante, como la reforma de la ley Mordaza, o desde luego la ley de vivienda, otras que se han mencionado. Punto y 25. Joaquín Estefanía. Tancredismo. Hacía mucho tiempo que en este país no era necesario salir a la calle en defensa de la democracia. Esta se había conquistado y parecía muy difícil hacerla retroceder. Las manifestaciones que se convocan son, casi siempre, para reivindicar aspectos concretos, sobre todo derechos sociales como la sanidad o la educación públicas, salarios dignos o pensiones sostenibles, y más recientemente la igualdad de la mujer o soluciones a la emergencia climática. El pasado fin de semana hubo diversas concentraciones en distintas ciudades de Castilla y León, convocadas por los principales sindicatos y asociaciones, bajo el lema de «Por las libertades y derechos de ciudadanía en defensa de la democracia». Ello está ya solo 7 meses después de que en esa comunidad autónoma se haya constituido un gobierno de coalición entre el PP y Vox, en el que el Partido Popular está cediendo peligrosamente la iniciativa y el discurso a la extrema derecha. El presidente de la comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, del PP, ejerce, mientras tanto, ese lance taurino denominado tancredismo, consistente en la inmovilidad, en este caso ante lo que está sucediendo en materia de restricción de libertades. Prefiere conservar la presidencia que actuar en consecuencia. Punto y 25. Morillo, Rico, Garea, un abrazo. Adiós, Un abrazo, buenas noches. Descansen, señores. Hasta mañana. Suscríbete a Hora 25. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.